Increíble, la última canción que acabamos de cantar habla acerca de una rendición a Dios voluntaria, donde voluntariamente decimos: Señor, entrego mi vida a ti, que tu voluntad se cumpla en mí, dirige mi caminar, dirige mi vida. Eso indica que en nosotros hay una disposición de permitir a Dios trabajar en nosotros para que su voluntad se cumpla. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y es interesante porque el domingo pasado estuvo mi hermano aquí predicando, ¿no es cierto? Yo sé de qué les habló. Nosotros en la iglesia acostumbramos a predicar en series. Dios nos dirige una serie y hablamos durante 4 semanas o 5 semanas que tenga el mes acerca del tema que Dios ha escogido para nosotros. El mes pasado era transiciones, es lo que habló el pastor la última vez que estuvo aquí. Y luego de una transición viene una transformación, hay un cambio. Entonces entramos en la semana pasada, a la primera semana del mes de octubre, y me tocó predicar en la iglesia bajo el tema cambios. En este mes vamos a hablar de cambios. De hecho, nuestro hermano Ronnie, también dirigido por el Espíritu Santo, porque mi hermano Ronnie no tenía idea de lo que yo iba a predicar, no tenía idea de lo que yo he preparado para ustedes hoy. Y hablo de cambios. Señor, haz cambios en nosotros que nos permitan ser esa herramienta que tú quieres que seamos en esta sociedad donde vivimos hoy. Una sociedad difícil que está muy lejos de la verdad de Dios, que está avanzando, progresando en muchas cosas, pero en base a su conocimiento, en base a sus capacidades personales, haciendo un lado totalmente a Dios. Y hace falta una iglesia, y la iglesia somos nosotros. Esto es, hacen falta personas que sean parte de la iglesia, parte del reino, que están decididas a ser cambiadas por Dios, en beneficio de lo que Dios quiere hacer en este lugar donde nosotros vivimos. No es una casualidad que Dios nos ha traído de tierras tan lejanas a vivir a un país tan frío, tan lindo, pero tal vez es que a veces que tiene tantas cosas que a veces nosotros no entendemos. En este lugar nosotros tenemos que aprender a bendecir Suecia, tenemos que amar a Suecia, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance porque Suecia esté bien, porque es el país donde Dios nos trajo para utilizarnos. ¿Ok? Por favor, síganme lo que quiero decir. Yo voy a hablar acerca de cambios, la importancia que la iglesia necesita de cambiar. Nosotros tenemos que tener una disposición genuina, voluntaria de cambio. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender la necesidad urgente que tenemos como cuerpo de Cristo de transicionar cambios. Cambios que nos ayuden a entender con claridad cuál es el propósito que Dios tiene en particular con mi vida. Y cómo el propósito particular que Dios tiene con mi vida está acoplado directamente a un plan que es más grande de lo que me está sucediendo a mí. Dios nos trajo a este país, nos unió en esta sociedad para ser de bendición a una nación que necesita a Dios. ¿Me están escuchando? Amén. Y entonces para esto nosotros tenemos que transicionar cambios. Es urgente que la iglesia cambie. Si Suecia va a cambiar, si va a llegar un avivamiento a esta nación, si va a haber un volver a Cristo en Suecia, la iglesia necesita transicionar por cambios. Y tú no estás fuera de la iglesia. El gran problema que la iglesia tiene hoy es que sin darnos cuenta hemos caído en este espíritu individualista, donde cuando un predicador le habla a la iglesia, la gente dice: no me está hablando a mí. Pero cuando nosotros le hablamos a la iglesia, le estamos hablando a cada uno de los integrantes de la iglesia. No generalices el mensaje que Dios te quiere entregar a ti personalmente. Cuando Dios está hablando de cambios en la iglesia, Él está hablando de cambios en tu vida, porque tú eres la iglesia. Tú necesitas cambiar, necesitamos cambiar para poder alcanzar y cumplir efectivamente el propósito que Dios tiene con nosotros en este lugar. ¿Se me está entendiendo? Amén. Entonces yo quiero poner como texto base, y es simplemente para hacer una comparación de cuál es la realidad de nosotros o lo que pasa a la gente de Dios, el pueblo de Dios. Voy a parafrasear los textos que están en Éxodo capítulo 14, verso del 10 al 12. Y quiero ponerlos en contexto. Dios había escogido a Moisés, conocen a Moisés, ¿no es cierto? El propósito de Moisés era sacar al pueblo de Dios de la opresión de Egipto. El pueblo de Dios había vivido 430 años bajo esclavitud, sometidos a esclavitud en Egipto. Dios escoge a Moisés para este propósito: liberar al pueblo de la esclavitud, hacerlos libres de la opresión que estaban viviendo,
para transicionarlos por un proceso necesario que les ayudaría a poder disfrutar de la promesa que se había hecho a sus antecesores a través de Abraham. Que nosotros viviríamos y disfrutaríamos de la mano y el poder de Dios en una tierra prometida, donde fluiría la abundancia, donde no habría necesidad. ¿Se me está entendiendo? Y de hecho, cuando nosotros entendemos y colocamos esa palabra de Dios en nuestro contexto real, nosotros tenemos que pensar dónde estábamos y dónde estoy. No estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de cosas físicas, estoy hablando de una dimensión espiritual. Antes de Cristo nosotros estábamos condenados a la muerte. Estábamos en una cárcel de la opresión del pecado sin ninguna posibilidad de escapar. Nosotros estábamos condenados al infierno. Sin embargo, apareció Jesús y a través de Él nosotros alcanzamos la promesa de una vida buena, de una salvación que nos garantiza y nos promete la vida eterna al lado del Padre en el cielo cuando esto termine. ¿Se está entendiendo? Amén. Igual que ellos transicionábamos por esto. Sin embargo, en el capítulo 14 de Éxodo, versos del 10 al 12, voy a parafrasear, el pueblo ya había salido de la esclavitud. Ya Dios había cumplido su promesa que a través de grandes milagros y grandes prodigios ante los ojos de no solamente el pueblo de Dios, sino de muchísima gente que no creía en Dios, Dios a través de Moisés, con grandes milagros, con grandes prodigios y con mano fuerte, saca a su pueblo de la esclavitud para llevarlos a la promesa que se les había dado a través de Abraham, que era la tierra prometida. Sin embargo, llega un momento en el desierto, en su caminar por el desierto, y es en el capítulo 14, versos 10 y 12, que grité mucho, hermano. Y que empezó a gritar y ya está fallando. Ya lo que ven. Ya no me van a querer dar micrófono cuando lo diga. Y se encuentra en este momento donde el pueblo está en el desierto, camino hacia la tierra prometida, ya libres de la esclavitud. Ojo a esto, que ellos ya estaban libres de la esclavitud, ya no vivían más en esclavitud, ya habían experimentado, han sido testigos de la mano de Dios a través de lo que hizo en Egipto, ya no vivían más en esclavitud, habían de hecho ya visto la mano de Dios a través de la nube y a través del maná. Y sin embargo llegan a la parte cuando se encuentran frente al Mar Rojo y Faraón está detrás de ellos y le dicen a Moisés, ¿por qué hiciste esto contra nosotros? Muchos de ellos le decían a Moisés, ¿por qué más bien no nos dejaste viviendo en Egipto? Lo que están pidiendo, en otras palabras, es, ¿por qué no nos dejaste vivir en la esclavitud que vivíamos? ¿Por qué te atreviste, fuiste tan atrevido de sacarnos de la seguridad que nos proveía la esclavitud? Por lo menos en Egipto podíamos trabajar para Faraón, pero teníamos alimento y estábamos vivos. Nos has traído desde allá, nos has sacado de la esclavitud para morir ahora en el desierto a manos de Faraón. ¿Cómo pudiste hacer esto contra nosotros? Le dice el pueblo a Moisés. Yo no sé si algunos de nosotros nos identificamos algunas veces con esta actitud ante la vida. Porque tú y yo estamos en un viaje junto a Jesús hacia una promesa de esperanza. Pero en ese camino, a veces las cosas no nos van bien. No todo sale muy bien. Y a veces nosotros tenemos esta misma actitud de decir, ¿por qué dejé la vida que tenía antes cuando lo disfrutaba tanto? Y ahora que camino con Jesús, todo es más difícil. Sin embargo, Dios nos quiere ayudar. Y al igual que el pueblo de Israel, ellos habían cambiado únicamente de lugar físico. Y Israel no se encontraba más en Egipto ni en la esclavitud. Sin embargo, sus mentes y su corazón no habían cambiado. Habían sido liberados con poder, con señales, con milagros de parte de un Dios todopoderoso. Sin embargo, ninguna de estas experiencias milagrosas había logrado transformar y cambiar sus mentes y sus corazones. Ya siendo libres, permanecían aún encerrados en la cárcel del temor, la inseguridad y la intimidación que la esclavitud había provocado en ellos.
Sin embargo, nosotros cuando vamos, ¿por qué hablo de esto? Porque para que ellos pudieran disfrutar de lo que estaba sucediendo, aunque fuera difícil, su mente y su corazón tenían que ser cambiados. Ellos físicamente habían salido de la esclavitud, pero en su mente y en su corazón todavía estaban esclavos. Y la Biblia dice que nosotros necesitamos cambiar. La palabra de Dios establece en Filipenses capítulo 1, verso 6, que Dios mismo, quien inició la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esto indica que desde el día de nuestro encuentro con Jesús se inició en nosotros un proceso de transformación y cambios continuos. Si en algún momento en nuestra vida va a llegar la perfección, según la Escritura en Filipenses, será cuando Cristo vuelva, no antes. Te tengo noticias. Por más que tú creas que Dios ya está listo contigo, Dios no está listo contigo. Hay mucha gente que cree que el gran cambio de ser cristiano es dejar de fumar, dejar de ir a fiestas, dejar de tomar vino. Eso lo puedes hacer sin ser cristiano. Las drogas se pueden dejar sin ser cristiano. Las fiestas se pueden dejar sin ser cristiano. Eso no significa ser cristiano. Ser cristiano es mucho más profundo que eso. Ninguno de nosotros era perfecto antes de llegar a Jesús. Nosotros hemos entrado en un proceso de transformación que determina, indica y necesita y demanda cambios continuos. Nosotros tenemos que cambiar continuamente. Hemos logrado entender que estamos en un proceso de transición y cambio. Si entendemos que estamos en un proceso de transición y cambio, tenemos que comprender que cuando llegamos a Jesús no estábamos perfectos, no éramos superiores, no éramos mejor que nadie, ni aún lo somos. Estamos en un proceso constante de cambio y de transición, cambios necesarios para nuestras vidas. Cambios que nos van a hacer más efectivos en nuestro servicio, que nos van a permitir disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Amén. Cambios muy necesarios, cambios vitales en nuestra vida que nos van a poder permitir desarrollarnos a nivel de crecimiento personal, pero también cambios necesarios para el beneficio de nuestra familia. Cambios necesarios para mi ministerio, el llamado, la responsabilidad. Es tiempo de que la iglesia asuma responsabilidad, no solamente acoja miembros, sino asumir responsabilidad que tenemos delante de Dios, ante el lugar donde Dios nos ha colocado, ante la sociedad a la cual estamos llamados a servir. Cambios que si nosotros logramos alcanzar y permanecer en ellos, nos aproximarán cada día más a la semejanza del carácter y la persona de Jesucristo. Si logramos estos cambios, nos vamos a parecer más a Jesús. El problema está, hermanos míos, que muchos de nosotros no queremos cambiar. ¿O es así? Es difícil. Un elemento esencial a considerar en este proceso de cambio, al cual se refiere Filipenses, es que es permanente. Este proceso de cambio que se inicia es permanente, es constante, es continuo, hasta que Cristo vuelva. Por eso que llega un momento en la vida del cristiano que nos sentimos conformes con lo que hemos alcanzado. Me siento conforme con el cambio que he transicionado. Si yo era antes un mentiroso, ya no miento. Qué lindo, Dios me libró. Eso era lo que quería Dios, simplemente que tú dejaras de ser mentiroso. Si eso es, entonces Dios te hubiese llevado al cielo, porque ya terminó la obra. Ya no mientes más. Dios está más interesado, no solamente interesado de que tú dejes ciertas cosas que son fáciles de dejar, que incluso de repente ni Dios necesita intervenir. Dios quiere que transicionemos un cambio que nos aproxime más al carácter y la persona de Jesús. Todo en nuestras vidas se encuentra en proceso de cambio. El plan divino es que los hijos de Dios permanentemente transicionemos cambios importantes que nos ayuden a madurar, que nos ayuden a aprender, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a amar, que nos ayuden a obedecer, que nos enseñen, nos ayuden, nos eduquen a aplicar el consejo de la palabra de Dios en mi vida
vida y en la vida de mi familia. Cambios que me ayuden a transicionar de ser una persona que oye a ser una persona que aplica el consejo de Dios. Cambios que me ayuden a entender la vida desde la perspectiva de Dios. Cambios que me ayuden a tener misericordia con la gente que no está. Cambios que me ayuden a amar como Cristo me ama a mí incondicionalmente. Cambios que me ayuden a ser una persona mejor. Cambios que me ayuden a pagar el precio de caminar con Jesús. Cambios que me enseñen a ser una persona que esté dispuesta a tomar mi cruz cada día y caminar con Jesús. Cambios que me ayuden a dejar atrás aquello que me daña y poder mirar hacia adelante confiando en que Dios es mi Señor y Él está conmigo cada día de mi vida. La intención de Dios para nosotros es buena. Dios siempre tiene propósitos buenos para cada uno de nosotros. Dios no quiere maltratarnos, Él nos ama, Él quiere bendecirnos, Él quiere cuidarnos. A veces no disfrutamos de lo que Dios nos quiere dar porque no hemos cambiado en nuestra mente. Cumplimos con ciertas liturgias religiosas que creemos son la esencia del Evangelio, y la esencia del Evangelio es el Espíritu de Dios mismo obrando en nosotros para hacernos cada día más semejantes a la persona de Jesús. Venir a la iglesia no te convierte en cristiano, pero el cristiano viene a la iglesia. ¿Se entiende? Y eso es muy difícil de mantener en equilibrio. Porque la gente dice, o sea, soy más cristiano porque voy a la iglesia. No eres más cristiano porque vienes a la iglesia. Pero el cristiano viene a la iglesia. ¿Qué estás demostrando cuando no vienes a la iglesia? ¿Se entiende? A veces una persona me dijo hace tiempo, un hermano, me dijo, pastor, ¿usted no conoce mi relación con Dios? No. Yo veo lo que tú haces. Yo veo cómo tú reaccionas. Yo veo cómo tú te comportas. Y en base a eso te digo, necesitas buscar más de Dios. Porque tus actitudes, tus reacciones no están reflejando a Jesús. Yo no puedo saber cuánto tú oras. Lo que yo puedo ver es cómo te comportas. Cómo vives tu vida, cómo la llevas. Ser cristiano no es solamente participar los domingos en la iglesia, es estar dispuesto a morir cada día para que Dios me cambie. Para que yo pueda disfrutar de lo que Dios quiere darnos. La intención de Dios es para nosotros, es prosperar nuestra vida, es resguardar a nuestra familia, es cuidar de nuestras necesidades, es cubrir nuestras necesidades, es sanar nuestras heridas, es ayudarnos en los momentos de angustia, es proteger y cuidar nuestro corazón, es caminar con nosotros y bendecir nuestro camino, es hacernos unos triunfadores, es que tu vida sobreabunde el gozo. Es que tu corazón haya paz aún en tiempos oscuros. Es levantarte cuando te caes, es perdonarte cuando fallas. Dios quiere protegerte cuando la gente te agrede. Él quiere darte esperanza, quiere darte consuelo, quiere darte salvación y te ha prometido una vida eterna. Esas son las intenciones de Dios para con nosotros. Pero si nuestra mente y nuestro corazón son las mismas intenciones que Dios tenía con su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, y estando ya en el desierto caminando con Él, decían, ¿por qué nos sacaste de la esclavitud? Porque su mente no había cambiado. Su mente no había cambiado. Y así como el pueblo de Israel, hoy nos encontramos junto a Dios en un viaje de esperanza, camino a la promesa de nuestra salvación y la vida eterna junto a nuestro Creador. Pero de la misma forma que Israel físicamente había ya dejado la esclavitud de Egipto, hoy hay muchos creyentes que físicamente ya no se encuentran bajo la opresión del pecado, sin embargo sus mentes y sus corazones aún se encuentran en la cárcel del temor, la inseguridad, la angustia, la preocupación. Y no están hoy día disfrutando la promesa de la salvación, pero están sufriendo. Y tú los ves los domingos en la iglesia, en esta congregación no. Que están en la iglesia y dicen, ¿cuánto están alegres de que el Señor esté aquí? Eso no pasa en la congregación. O sea, amén, aleluya. Y después salen y le pusieron un parte en el auto y se les fue el gozo. Nosotros necesitamos cambiar en nuestra forma de ver a Dios, necesitamos cambiar en nuestra manera de vivir con Dios, necesitamos cambiar en nuestra forma de entender a Dios, necesitamos cambiar en nuestra forma de escuchar la voz de Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes
necesitan cambiar. Necesitamos cambiar. Necesitamos que Dios nos cambie. No podemos estar cantando una canción que dice: Señor, me rindo a ti, pero no quiero que me cambies. Yo quiero seguir siendo como soy. Una señal de inmadurez es cuando la persona dice: yo soy así, si me aceptas bien y si no también. No, cambia. Hay que hacer compromiso por el bien del matrimonio. Los que están casados acá sabemos lo que es el sacrificio del matrimonio. Y no lo digo muy fuerte porque mi esposa está aquí. Ustedes saben lo que es para una esposa vivir con un hombre que no recoge la ropa que tira en el suelo, que no es ordenado como su esposa, que no la entiende. De hecho, yo le voy a contar un testimonio. Mi esposa, como dice en un estudio científico, que los hombres tienen una capacidad de utilizar 10.000 palabras por día. Cuando llegan a la casa le quedan 2. Estoy cansado y tengo hambre. Las esposas, las mujeres, dice este estudio, que tienen una capacidad de utilizar 30.000 palabras. En el trabajo usaron 10.000, le quedan 20.000. Esa mujer se sienta ahí con 20.000 palabras, que quiere decir con un hombre que tiene 2. Entonces yo me acuerdo que a veces nos pasa que cuando converso con mi esposa y ella habla conmigo, la naturaleza del hombre es querer solucionar los problemas. ¿Te gusta la diferencia psicológica entre hombre y mujer? El hombre quiere solución para los problemas, la mujer quiere hablar del problema. Y a veces mi esposa me dice: espera, yo no quiero que soluciones nada, yo solamente quiero contarte. Entonces está uno sentado y se frustrado tremendamente porque lo que tú quieres es darle soluciones. Y ella lo que quiere es que tú le escuches. Y ya no le importa que le soluciones nada, ella quiere solamente que le escuches. ¿Cuándo se identifica con eso? Hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, pero ese no es el tema. Tenemos que cambiar, nuestra mente tiene que cambiar. Lo que yo hablaba de acerca del compromiso del matrimonio, es como a través de los años de casado, nosotros tenemos que hacer compromisos por el bien de nosotros. Yo llego a un matrimonio como yo y me convierto en un nosotros, pero para el bien de nosotros, yo tiene que cambiar. ¿Se entiende? Hay unas esposas que están mirando a sus esposos ahora muy fijamente. Yo llego como yo al matrimonio, pero me convierto en un nosotros. Para que nosotros funcione, yo necesito cambiar. Pero tiene que haber una disposición al cambio. ¿Se me está entendiendo? Y muchas veces lo que pasa en la iglesia, lo que pasa con nosotros, es que no siempre tenemos la disposición al cambio. Queremos que las cosas cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos que la situación cambie, pero yo no estoy dispuesto a cambiar. Yo tengo 4 consejos que le quiero dar respecto a cambios. ¿Cómo nosotros podemos cambiar? Número 1, para poder cambiar, yo necesito experimentar una disconformidad de los resultados que he obtenido hasta hoy. A nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel laboral, a nivel de mi matrimonio, a nivel personal. Yo tengo que sentirme disconforme. Cuando la persona se inscribe para ir al gimnasio, cuando se sube a la balanza y dice: tengo 3 kilos de más. Y yo no puedo seguir así no puedo seguir. Empecé la dieta hace un mes, a medio camino paré, esto no puede seguir, voy al gimnasio. Cuando una persona decide por hacer cambios en su vida, cuando se siente disconforme de los resultados que hasta hoy ha obtenido. Y en nuestra vida espiritual todos estamos en un proceso de cambio, de avance, de superación. Pero si tú quieres cambiar en ese nivel, tú tienes que atreverte a cuestionar tus resultados. Tienes que atreverte a cuestionar lo que hasta hoy has obtenido a nivel espiritual, a nivel emocional. Estamos hablando de la iglesia. Lo que hasta hoy hemos obtenido. ¿Cuánto quieren que esta iglesia los domingos esté llena de gente? Acá abajo y allá arriba. Entonces tienen que sentir una fuerte sensación de disconformidad con lo que hasta hoy se ha logrado. Con lo que hasta hoy se ha logrado. Esto no es responsabilidad del pastor, es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que experimentar esta sensación de disconformidad y no conformarnos con lo que hasta hoy hemos alcanzado. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu actitud hacia lo que has logrado, hasta lo que has alcanzado hasta hoy? ¿Es una actitud conformista o entiendes que necesitas hacer cambios? Necesitas dejar de quejarte. Necesitas dejar de lamentarte y necesitas convertir tu mayor queja en una fuente de energía para el cambio.
No podemos vivir lamentándonos de lo que ya no tenemos, de lo que ya pasó, de lo que ya no hemos recibido. No podemos continuar mirando atrás, tenemos que atrevernos a mirar hacia adelante. Tengo que sentirme descontento de lo que hasta hoy he obtenido para poder hacer cambios que me ayuden a obtener lo que aún no he recibido. Tienes que dejar de lamentarte y decidirte por cambiar. Decidirte por cambiar. ¿Se me está entendiendo? Tienes que sentirte disconforme con lo que has obtenido hasta hoy. Yo siempre he dicho que la gente que avanza es la gente que busca más. Es la gente que no se siente conforme con lo que ha tenido hasta hoy. Y hay gente que se siente conforme con lo que ha obtenido. Yo podría detenerme de querer cambiar más, de asemejarme más a Cristo. Si mi matrimonio está bien, ¿para qué voy a cambiar? Si tengo un buen trabajo, tengo mi casa, tengo mi economía bien, ¿por qué voy a cambiar? Porque Dios quiere alcanzar a mucha más gente a través de nosotros. Tenemos que ser más parecidos a Jesús, tenemos que cambiar, nuestra mente tiene que cambiar. Número 2, después de que nosotros hemos experimentado esta disconformidad con los resultados obtenidos, tenemos que hacer conciencia de que hay una necesidad de cambio. Y hay este problema que a veces nosotros no hacemos conciencia de que tenemos que cambiar. Y hay un elemento que es fundamental para hacer conciencia de algo, es ser una persona madura. Una persona que se atreve a cuestionarse a sí mismo. Que es lo suficientemente maduro para decir, yo necesito cambiar. Y no delego la responsabilidad de mi cambio a alguien, sino yo inicio el proceso de cambio voluntariamente. Para poder hacer conciencia de los cambios que necesitas hacer, tendrás que aprender a ser honesto contigo mismo. No con el pastor, no con tu esposa, no con tu esposo, contigo mismo. ¿Qué necesitas tú cambiar? ¿Cuántos perfectos hay aquí? ¿Cuántos imperfectos hay aquí? Gente imperfecta. ¿Hay gente imperfecta aquí? Si somos imperfectos, esa es la primera señal de que necesitan cambiar. Estamos camino a la perfección. Pero mientras que no haya la suficiente madurez que nos ayude a hacer conciencia que tenemos que hacer un cambio, jamás voy a identificar cuál es el área que necesito cambiar. ¿Por qué? Porque tengo entendido de que yo todo lo hago bien. Y si algo sale mal, probablemente es culpa de mi esposa. Es como cuando en la casa se pierde algo, siempre la culpa es de mi esposa. Eso lo saben los niños, el perro lo sabe. Ella no sabe, se perdió algo, yo lo encuentro. Porque es como que los niños siempre, mamá, no encuentro los zapatos de fútbol. Juego yo fútbol. Y siempre viene donde ella. Ella siempre es responsable de todo lo que se pierde en casa. Y uno nunca es responsable de nada. Hoy día nuestra pastora Nati predicó en la iglesia y un texto que es muy interesante. Cuando Dios se acerca a Adán y había comido de la manzana. Y le dice, y Adán estaba escondido. ¿Sabes por qué no? Porque se dio cuenta que estaba desnudo. Porque cuando comió de la manzana se le abrió la mente. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y qué dijo Adán? Señor, esa mujer que me diste. Y ojo, que no termina ahí. Porque después le dice, ¿y tú, Eva? ¿Qué hiciste? ¿Y ella qué dijo? Señor, la serpiente me engañó. Ninguno asumió responsabilidad. Ninguno. Y así hay mucha gente hoy día dentro de la iglesia. Usted sabe la cantidad de veces que he hablado con gente en la congregación, esposo con esposa, hermano con hermano, que tienen discusiones, diferencias, argumentaciones. Y tú le preguntas, yo he estado contigo, hermano, te hago una pregunta. ¿Qué podrías haber hecho tú diferente para que esto no termine así? Y te quedas mirando entonces con el rostro de la gente de transporte. ¿Qué cosa? Vine a pedirte consuelo y estás tratando de decirme que tengo la culpa. Pastor, yo vine a hablar contigo para que le llames la atención a mi esposa y le digas que de una vez ya cambie. O que le digas al hermano que qué mal se portó conmigo. No, te pregunto cuál es tu responsabilidad. ¿Qué tú pudiste hacer diferente para que esta situación no terminara así? Normalmente la gente dice, ¿cuál es tu defecto, hermano? ¿Cuál es tu problema? No sé, pastor, lo que pasa es que yo soy muy bueno. Y la gente se aprovecha de mí. Ese es tu defecto. Cuando hablamos de
nosotros mismos, siempre tenemos mucha misericordia y no asumimos responsabilidad. Si la iglesia va a crecer, si la iglesia va a madurar, la iglesia tiene que aprender a asumir responsabilidad. Si tú quieres cambiar, tú tienes que asumir responsabilidad de las decisiones que tú tomas. Tienes que ser honesto contigo mismo. Tienes que atreverte a cuestionarte a ti mismo. Cuanto más pronto hagas conciencia de los cambios que debes hacer, tendrás más posibilidades de lograrlo. Si no haces conciencia que algo tiene que cambiar, ni siquiera vas a empezar el proceso de cambio. No lo vas a empezar porque no tienes conciencia. Yo le decía, yo trabajo ahora, no voy a decir el nombre, para que no me tiren piedra. Pero trabajo con jóvenes desde los 18 hasta los 29 años, es el grupo con el que trabajo. Y son jóvenes que tienen algún tipo de una función disfuncional, una disfunción, algún tipo de diagnóstico psicológico, bipolaridad, problemas de depresión, problemas de Asperger, diferentes cosas. Y tengo un muchacho que tiene una mezcla de diagnósticos que él rechaza. Si yo no tengo eso, el doctor lo ha escrito, ha hecho un análisis psicológico y ha diagnosticado esta problemática. Y 3 doctores más anteriores a eso han hecho el mismo diagnóstico y él se rechaza a reconocer eso. Yo no tengo ese problema. Pero tú ves el comportamiento de él, evidencia que él tiene ese problema. Pero él jamás podrá hacer algo mientras que él no reconozca que tiene ese problema. De hecho, el doctor le ha dado medicina y él no quiere tomarla. Porque él dice, yo no tengo ese problema. Y ese problema implica agresividad, falta de paciencia, falta de concentración. Y cuando yo me encuentro con él, la última vez que me encontré, es una actitud agresiva totalmente, no quiere conversar, cuando se enoja se levanta y se va, siempre no entiende bien lo que se le está diciendo y no hace conciencia, no asume responsabilidad de su propia situación. Lo mismo sucede en la iglesia. Si nosotros no asumimos responsabilidad de mi propia situación, yo no voy a poder hacer cambios que me ayuden a ser esa persona que Jesús yo quiere ser. ¿Se está entendiendo? Conciencia de cambio. Número 3, determinación para el cambio. No puedes esperar que alguien lo haga por ti, debes hacerlo tú. Porque el primer paso cuando una persona quiere cambiar algo, y siempre hablamos de la gente que quiere bajar de peso, porque dicen las estadísticas que la mayor cantidad de membresías para un gimnasio se compran a finales de año. Nosotros tenemos un hermano en la iglesia que incluso bromea de eso. Pastor, yo al gimnasio fui miembro 5 años en el gimnasio. ¿Y cuánto tiempo entrena? ¿Cuántas veces a la semana? No, pastor, yo fui al gimnasio 2 veces. ¿Sí? Yo fui cuando me inscribí, cuando cancelé la inscripción después de 6 meses. O sea, él fue a inscribirse y nunca entrenó. La gente promete un cambio. Ustedes que siempre cuando llega el fin de año la gente dice, y para el próximo año prometo ser un hombre más bueno. Le dura hasta que llega a la casa y de repente la esposa le dijo que le iba a esperar una cena rica y no está la cena. Hasta ahí le llegó la promesa. Hasta ahí le llegó la promesa. ¿Entienden? Nosotros tenemos que tener determinación por el cambio. Nada en nuestro entorno va a cambiar si yo no cambio. Yo tengo que estar determinado a cambiar. Y la determinación de cambio no tiene nada que ver con emociones. No está relacionado a emociones. Está directamente acoplado a una determinación. Yo me decido por cambiar. Entender que el cambio es difícil. Que dejar esa actitud que daña mi relación, esa actitud que no mejora mi relación con Dios, yo tengo que retirarla. Tengo que determinarme por cambiar, hacer lo que tenga que hacer. Hablaba con mi hijo mayor, su novia y mi esposa, estábamos conversando respecto a la diferencia de personalidad. Bueno, mi esposa no es psicóloga, pero ella le hubiese encantado ser psicóloga. Para la información de ustedes, de acuerdo a mi esposa, yo tengo más de un diagnóstico disfuncional que ella haya identificado, pero que yo rehúso a reconocer. No lo acepto y no tomo medicina tampoco. Una de las identificaciones que mi esposa ha hecho, mis hijos también han notado esa forma que yo tengo de llevar mi estructura personal. Yo a mis hijos los permito vivir como quieran, y a mi esposa la amo y la he aprendido a aceptar, no siendo como yo. Yo, por ejemplo, mi esposa me decía hace un tiempo atrás, Renzo, quisiera hacer un sistema más efectivo de entrenamiento, porque yo entreno regularmente.
Y yo digo, y eso a mí me encanta, porque hacer esquemas, hacer planes, es lo mío. Entonces yo, mira, te doy un consejo, ¿cuántas veces a la semana quieres entrenar? Mínimo 3, ya vamos a hacer un esquema. Para empezar, es lo que yo siempre digo, tú no puedes decir voy a entrenar 3 días a la semana si no sabes cuáles son esos 3 días. 3 días, ¿cuáles son esos 3 días? Porque un día puede ser el martes, otro día puede ser el miércoles, otro día puede ser nunca. Tienes que empezar por estructurar tu trabajo, tienes que organizarlo. Y lo mismo es en el asunto, una vez que lo organizaste, tienes que decidirte por hacerlo. Y mis hijos me decían, mi esposa me decía, tú eres muy disciplinado. Yo encuentro que no soy disciplinado, pero sí me he dado cuenta que en mi asunto de mi trabajo ministerial y mi trabajo personal con lo que es entrenar, yo entiendo que hay ciertas funciones que yo tengo que hacer, me guste o no. En la iglesia alguien necesita consejo, yo tengo que ir a dar consejo. Yo me sienta cansado, me sienta bien, me sienta mal, tengo que cumplir. Es el llamado que Dios ha puesto en mí. Cuando se trata del entrenamiento, yo puedo estar cansado, yo automáticamente, mañana mi reloj suena a las 6:10 de la mañana. Es más, me voy a contar, no solamente eso. El reloj suena a las 6:10 de la mañana, pero la noche anterior, yo hoy día, antes de venir aquí, yo ya arreglé mi bolso que me voy a dar mañana al gimnasio. ¿Está listo? Con la ropa que me voy a bañar y la ropa de entrenamiento está en el baño. Yo salgo de la pieza, entro al baño. Hago lo que tengo que hacer, me lavo los dientes, me pongo la ropa de entrenar, saco al perro, llego a la casa, agarro mi mochila del trabajo, meto la comida, me voy al gimnasio a entrenar. Es como, a veces llego al gimnasio y no me doy cuenta cómo llegué y digo, ¿quién me despertó aquí? Porque yo estoy determinado a hacerlo pase lo que pase. Y eso es el problema de algunos nosotros en la iglesia. Para producir cambios en nosotros tenemos que determinarnos por hacer el número 4, el último consejo, tenemos que tener continuidad en el proceso de cambio. De nada sirve que tú identifiques una área a desarrollar en tu vida, de nada sirve que tú te determines por hacer el cambio, y de nada sirve que inicies el cambio si no tienes continuidad en el proceso. ¿Se me entiende? Y nosotros los latinoamericanos, yo no sé si en Chile habrá ese dicho, pero en mi país, Perú, hay un dicho que dice, empezaste con carrera de caballo y terminaste con una parada de burro. Eso es lo que le pasa a la gente, dice, no, para el próximo año voy a bajar por lo menos 10 kilos. ¿Usted lo han visto al Pastor Bruno? Esa promesa me la tiene hace 20 años. Y de repente baja 5, pero sube 8. Entonces, el problema no está en es importante identificar el cambio, es importante ser honesto contigo, es importante tener un plan para que el cambio se produzca, pero lo más importante es tener continuidad en el proceso. Es ser continuo. Si yo me he propuesto orar todas las mañanas, yo tengo que orar todas las mañanas. ¿Por qué? Porque yo sé lo beneficioso que es para mí la intimidad con Dios para mi día. ¿Se me entiende? Yo sé lo importante que es que yo ore al Señor cada mañana. Hermano, yo no soy sueco. Yo tengo 27 años viviendo en Suecia y estoy muy lejos de poder hablar el sueco como los suecos. Yo trabajo en un organismo al gobierno donde hay palabras, hermano, que si no estuviera trabajando ahí la cantidad de tiempo que tengo, no sabría qué significan. Yo le pido a Dios todas las mañanas, Señor, que entienda todo lo que me digan, que pueda escribir todo lo que tenga que escribir. Señor, dame paciencia para tener misericordia por la gente. Dame facilidad para poder expresarme. ¿Por qué? Porque el idioma es difícil. Pero si yo no me acerco a Dios todas las mañanas a pedirle, Señor, dame paciencia. A veces llegan estos muchachitos con los que yo trabajo y lo que me da ganas es tirarle una silla en la cabeza y decirle, vete aquí, que te aguante tu mamá. O lo mismo pasa en la iglesia, te encuentras con gente y dice, viene el hermano, y tú le dices, hermano, ¿hasta cuándo yo le voy a aconsejar a usted? Cuando usted se decide por cambiar, pero no tiene que tener amor ni misericordia, por eso necesitamos a Dios y continuidad en nuestro proceso. Continuidad en nuestro proceso de cambio. Si yo me he decidido por hacer algo que yo sé me va a beneficiar en mi crecimiento personal, en mi crecimiento espiritual, tengo que ser constante, tengo que ser continuo. Uno de los mayores problemas que tiene nuestra idiosincrasia latinoamericana es que somos buenos para hacer planes, pero no somos buenos para terminarlos. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos han dicho a partir de ahora, todos los días, antes de acostarme, voy a leer la Biblia? La abres y a los 2 minutos estás dormido, no te das ni cuenta cuánto dormiste.
¿No es cierto? Y no hay continuidad en lo que hacemos. Yo siempre he dado un consejo a la gente, y mira lo que voy a decir, lo voy a explicar para que después no me tiren piedra. Y dice, hermano, usted lo que tiene que hacer es dejar de orar. No, me tiraron en la piedra. Usted tiene que empezar a conversar con Dios. Tiene que tener una relación con Dios, donde usted dialoga con Él y le conversa, y le cuenta lo que siente, lo que piensa, y permite que Dios le cuente lo que usted necesita cambiar. Y se decide por hacer el cambio, se mantiene en el cambio. Lo más fácil para mí, yo siempre lo he dicho, lo más fácil para un cristiano es repetir una oración de salvación. El siguiente paso fácil es bajar a la piscina y ser bautizado. Eso es fácil. El proceso que se inicia a partir de ahí, eso es lo difícil. Ese proceso de cambio, de transformación continua, para que nos acerquemos más al carácter de Cristo cada día. Cambios. Dios quiere que cambiemos. ¿Cuántos quieren cambiar? Yo quiero ser mejor. Cada día quiero cambiar. Y la verdad, hermanos, es que cada día me doy cuenta lo débil que soy, lo difícil que es. Pero tenemos a Dios y tenemos al Espíritu Santo de Dios que cada día nos ayuda. El primer paso es importante, ser honesto con nosotros mismos, es reconocer nuestras debilidades, reconocer que necesitamos cambiar y hacer un plan de cambio, una determinación de cambio a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel familiar. Y a partir de ahí, mantenernos continuos en ese proceso de cambio hasta que veamos la mano de Dios obrar en nuestra vida. Si una persona logra, hermanos míos, yo siempre les he dicho a la gente, aprender la Biblia, si eres disciplinado, es más fácil que él. No es difícil escribirla. Eso es lo difícil. La Escritura deja establecido de que la letra sin espíritu, ¿qué dice? Mata. Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para poder aplicar el consejo. Y cuando yo aplico el consejo no necesariamente veré un resultado pronto. El resultado llegará, pero el tiempo lo establece Dios. Lo que pasa es que a veces no tenemos paciencia en los procesos de Dios y queremos que Dios funcione de acuerdo al tiempo de los hombres, pero Dios no funciona de acuerdo al tiempo de los hombres. Dios nos va a ir cambiando y conformando de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos de ser continuos en el proceso de cambio. Yo voy a ver la bendición de Dios en mi casa, en mi hogar, en mi familia, a nivel personal, de acuerdo a la capacidad, la valentía, la determinación que yo tenga de permanecer, de prevalecer en el cambio. Esto es bueno porque así lo dice Dios. Yo no lo entiendo, yo no lo quiero, no me gusta esto de amar al hermano, a decir, Señor, amarlo, ámalo tú. Que yo no puedo porque este hermano no lo soporto, pero yo tengo que amarlo porque Dios dice que tengo que amarlo. Y si yo amo a mi hermano, yo tarde o temprano voy a ver un fruto de ese amor, de esa obediencia al consejo de Dios. Si yo trato a mi esposa como un vaso frágil, yo voy a ver el fruto, porque la Biblia dice que si yo no trato a mi esposa de esa forma, mis oraciones no serán oídas desde el cielo. En eso estoy, mi amor. Todos los días, pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar. Yo le pido al Señor por ustedes y por nosotros, porque yo necesito cambiar. Yo quiero cambiar. La iglesia necesita cambiar, hermano mío. Yo visualizo una iglesia grande, visualizo una iglesia comprometida. Comprometida con Dios, no con el pastor. Escúchenlo bien, porque también ese es otro asunto que ese pastor que está diciendo usted, ama a tu pastor. Y eso es lo que digo, equilibrio, balanza, para entender bien las cosas, porque el mismo Dios que en la Biblia dice, el que no desprecia a su madre, a su padre, no es digno de mí. Pero en otro texto dice, honra a tu padre, a tu madre. Bueno, ¿cómo es la cosa de eso? ¿Lo desprecio o los honra? Lo mismo estoy diciendo aquí, comprométete con Dios, no con tu pastor. Porque cuando tú te comprometes con Dios, tú te comprometes con tu pastor. ¿Se entiende? Cuando estás comprometido con Dios, tú vas a dar la vida con tu pastor. Porque estás comprometido con Dios. ¿Se entiende? Y vas a creer en la visión de tu pastor, y vas a abrazar la visión de tu pastor, y vas a trabajar con él. Le vas a hacer una ayuda, no le vas a hacer una carga. ¿Se entiende? Y por eso les animo, hermanos, a que nosotros nos dispongamos a cambiar para que Dios nos prospere y nos bendiga aún cada día más. Amén. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Cambios. Hay alguien aquí que quiere cambiar. Yo quiero cambiar. Dios nos ayude a cambiar, a ser un mejor esposo para nosotros, para ser un mejor pastor, un mejor hermano, un
mejor amigo, un mejor compañero de trabajo, una persona que vive para otros, a pesar de que yo me encuentre en el ministerio. Vivir para otros es nuestra encomienda, bendecir a otros, ponernos a ayudar a la gente que necesita, a la gente que no está. No permitirnos caer en la pasividad del Evangelio, sino ser activos en el Evangelio. Pero entiendo que Dios nos cambia conforme cada día, hermano. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere cambiarnos. Dios no está listo con nosotros. Señor, te doy las gracias. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, fiel y misericordioso. Te pido que nos ayudes, Señor, a entender el consejo de tu palabra. Necesitamos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a transicionar en estos procesos de cambio. Que tu Espíritu Santo, Señor, dirija nuestras vidas. Queremos ser transformados por ti. Queremos ser responsables, queremos ser honestos. Queremos poder, Señor, poner nuestra disposición total a cambiar, tomar la decisión de cambiar y permanecer en el cambio. Porque queremos agradarte a ti, Señor. Queremos vivir para ti, queremos honrarte con nuestra vida. Ayúdanos a cambiar cada día, a ser transformados cada día por tu palabra, por tu amor y la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a poder escuchar tu voz, a aplicar tu palabra en nuestras vidas, a vivir para ti, a honrarte con lo que somos y con lo que tenemos. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor amado. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, gracias por las cosas que vas a hacer con nosotros por delante, gracias por los cambios que vas a producir en nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, y te honramos en el nombre de Jesús.